Muy buenas tardes. El equipo 6 del grupo 410 presentaremos el tema de fecundación en la materia de Fisiología Médica 2 impartida por el doctor Luis Alberto González García de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nuestro equipo está conformado por los alumnos Barrios Rangel, Montserrat Alexandra, Gámez Camacho, Jesús Valente, Rodríguez Anaya, Mayra Fernanda y Rubio Estrada, Ángela Marilet. Una vez que ha ocurrido la fecundación, el ovocito secundario completa la división meiótica. Luego experimenta mitosis y forma una estructura embrionaria inicial llamada blastocisto. Las células del blastocisto secretan gonadotropina coriónica humana, una hormona que mantiene el cuerpo lúteo de la madre y evita la menstruación. El nacimiento depende de potentes contracciones uterinas, las cuales son estimuladas por la oxitocina. Durante el acto del coito, el hombre eyacula un promedio de 300 millones de espermatozoides hacia la vagina de la mujer. Esta cantidad es necesaria debido a la gran mortalidad de los espermatozoides, ya que solo sobreviven unos 100 para entrar en cada trompa de falopio. Durante su paso a través del sistema reproductor femenino, casi el 10% de los espermatozoides adquieren la capacidad para fecundar un óvulo. A esta capacidad se le llama capacitación. Para que los espermatozoides se capaciten, deben estar presentes en el sistema reproductor femenino durante por lo menos 7 horas. Los espermatozoides capacitados son guiados en su paso al oviducto hacia el óvulo por quimiotaxis, que esta es la atracción hacia sustancias químicas específicas, y termotaxis, que es la atracción hacia las temperaturas más cálidas que están en una parte más alta del oviducto. Una mujer, por lo general, ovula solo un óvulo al mes, para un total de menos de 450 óvulos durante sus años de la reproducción. Tras la ovulación, el huevo en la trompa de falopio está en un estado semidormido. Si no se fecunda, el huevo maduro permanecerá quiescente, lo que es inmóvil, durante cierto tiempo, y a la larga degenerará. Cuando ocurre la fecundación, el espermatozoide normalmente entra en contacto con el ovocito en la porción ampular de la trompa. La fecundación provoca el despertar del huevo e inicia una serie de acontecimientos morfológicos y bioquímicos que conducen a la división y a la diferenciación celular. En el primer paso, la cabeza del espermatozoide se abre camino más allá de las células foliculares y se une a la zona pelúcida que rodea al ovocito. La zona pelúcida está compuesta de 3 glucoproteínas, la CP1 que establece entrecruzamientos con las CP2 y CP3 filamentosas, formando una especie de enrejado. Los receptores de la membrana plasmática del espermatozoide se unen a la CP3, iniciando de este modo una cascada de transducción de señales. Como resultado de la interacción entre el espermatozoide y la CP3, el espermatozoide sufre una reacción acrosomal, que es el preludio de su migración a través de la zona pelúcida pseudomucinosa. El acrosoma es un organulo peculiar del espermatozoide que contiene enzimas hidrolíticas imprescindibles para que el espermatozoide pueda atravesar la zona pelúcida. Durante la reacción acrosomal, el incremento en la concentración intracelular de calcio libre provoca la fusión de la membrana acrosomal externa con la membrana plasmática del espermatozoide, dando lugar a la exocitosis de la mayor parte del contenido acrosomal. En esta imagen podemos ver cómo antes de la activación un espermatozoide normal tiene una membrana acrosómica que va a separar el acrosoma de la membrana plasmática. Conforme se da la unión a la zona pelúcida, se va a estimular la fusión de la membrana acrosómica con la membrana plasmática, creando poros para así poder liberar el contenido del acrosoma. Al final, después de que se da esta reacción acrosómica, la membrana acrosómica se va a fusionar o a volver continua con la membrana plasmática. Los inhibidores de la proteasa pueden bloquear la penetración de los espermatozoides a través de la zona pelúcida. Es por eso que el espermatozoide también puede atravesar esta zona mediante una acción mecánica.
Su cabeza oscila con rapidez alrededor de un punto de apoyo situado en la región del cuello. Esta acción de balanceo rápida y enérgica tiene lugar con una frecuencia de 6 a 8 oscilaciones por segundo. El espermatozoide atraviesa la zona pelúcida en un ángulo concreto, lo que genera una hendidura tangencial que deja la cabeza del espermatozoide apoyándose lateralmente contra la membrana del ovocito. Después de entrar a la zona pelúcida, las membranas celulares del espermatozoide y del ovocito se fusionan. Las microvellosidades en la superficie del ovocito envuelven al espermatozoide, el cual probablemente se unirá a la membrana del ovocito mediante proteínas específicas en las superficies de ambas células. La membrana posterior del acrosoma, que sigue siendo parte del espermatozoide después de la reacción acrosomal, es la primera porción del espermatozoide en fusionarse con la membrana plasmática del huevo. El espermatozoide propiamente dicho no penetra en el ovocito, sino que lo que entra son las porciones citoplasmáticas de la cabeza y la cola, dejando detrás la membrana plasmática del espermatozoide en una acción similar a la muda de la piel de una serpiente. Después, el ovocito sufrirá la reacción cortical. Al penetrar el espermatozoide en la membrana plasmática del ovocito, se inicia la formación de inositol 1,4,5-trifosfato o IP3. El IP3 provoca la liberación de calcio desde los depósitos internos, lo que da lugar a un aumento de calcio libre y a ondas de calcio libre. La elevación del calcio libre desencadena a su vez la segunda división meiótica del ovocito, pero eso se comentará más adelante. También desencadena la reacción cortical. En la reacción cortical, gránulos electrodensos de pequeño tamaño dispuestos inmediatamente por debajo de la membrana plasmática se fusionan con la membrana plasmática del ovocito. La exocitosis de dichos gránulos liberan enzimas que actúan sobre glucoproteínas de la zona pelúcida endureciéndola. Este endurecimiento implica la liberación de polisacáridos que impiden la progresión de los otros contendientes, es decir, de espermatozoides anclados aún a la zona pelúcida. La reacción cortical también da lugar a la destrucción de los receptores ZP, lo que va a impedir la unión de más espermatozoides a la zona pelúcida. Hablaremos sobre el ovocito secundario. Cuando el ovocito secundario fue liberado del ovario de la ovulación, su ciclo celular se detuvo en la metafase 2. La onda de calcio iniciada en la fecundación activa proteínas que permiten la continuación del ciclo celular más allá de esta etapa de detenimiento. También, el ovocito secundario es estimulado para completar su etapa de división meiótica, al igual que la primera división meiótica. La segunda división produce una célula que contiene todo el citoplasma. El segundo cuerpo polar se fragmenta y desaparece. Al cabo de 12 horas después de la fecundación, esta desaparece a la membrana nuclear del óvulo, y el número aplaude de cromosomas en el óvulo se le unen el número aplaude de cromosomas de la célula espermática. De esta manera se forma un huevo fecundado o cigoto, que contiene un número diploide de cromosomas. La célula espermática contribuye más que la serie paterna de cromosomas al cigoto, y pruebas recientes demuestran que el centrosoma del cigoto humano se deriva de la célula espermática y no del ovocito. También es necesario que el cromosoma para la organización de los microtúbulos en un aparato de uso, de manera que los cromosomas duplicados pueden separarse durante la mitosis. Sin un cromosoma que forme el aparato del uso, no puede proceder la división celular. Ok, datos importantes del ovocito secundario es que un ovocito secundario que ha sido ovulado pero no fecundado no completa su segunda división meiótica, pero este se desintegra de 12 a 24 horas después de la ovulación. No puede ocurrir la fecundación si el coito ocurre después de un día siguiente a la evolución. Los espermatozoides pueden sobrevivir hasta 3 días en el reproductor femenino, pero la fecundación solo se puede presentar si tiene lugar el coito en el periodo de 3 días previo al día de la ovulación. Hacia las 30 a 36 horas después de la fecundación, el cigoto se divide mediante mitosis en 2 células más pequeñas. A este proceso lo llamaremos desdoblamiento. A partir de entonces, la tasa de desdoblamiento se acelera. Un segundo desdoblamiento, que ocurre casi 20 horas después de la fecundación, produce 4 células.
y un tercer desdoblamiento unas 50 a 60 horas después de la fecundación produce una esfera de 8 células llamada mórula. Este embrión en etapa muy temprana entra en el útero 3 días después de que ha ocurrido la ovulación. El desdoblamiento persistente produce una mórula que consta de 32 a 64 células hacia el cuarto día después de la fecundación. El embrión se mantiene no adherido a la pared uterina durante los siguientes 2 días. Durante ese periodo experimenta cambios que lo convierten en una estructura hueca llamada un blastocisto. El blastocisto consta de 2 partes. Por un lado, una masa celular interna que se convertirá en el feto, y por el otro lado, un corión circundante que se convertirá en parte de la placenta. Se denominan células del trofoblasto a las células que forman el corión. El 6º día después de la fecundación, el blastocito se adhiere a la pared uterina de manera que el lado que contiene la masa celular interna queda colocado contra el endometrio. Las células del trofoblasto producen enzimas que permiten al blastocisto digerir su camino hacia el endometrio grueso, comenzando así el proceso de implantación, y hacia el 7º a 10º día el blastocito queda completamente sepultado en el endometrio. Comenzaremos estableciendo el significado del término clonación. La palabra clonación procede del griego. Su significado etimológico es retoño o rama, y hace referencia a todos aquellos procesos cuyo fin último es la obtención de manera asexual, es decir, sin intervención de sexo, de copias genéticamente idénticas de una entidad biológica, que puede ser desde una célula hasta un organismo completo. Existen diferentes tipos de clonación, desde la experimentada de manera natural por algunas bacterias, plantas y hongos como modo de reproducción. Principalmente existen 3 tipos de clonación: la clonación genética, la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. El tipo de clonación más utilizado en la actualidad es la clonación genética. La clonación genética consiste en insertar el fragmento de ADN de interés en un vector. Puede ser en bacteria, virus o plásmido, e inducir su multiplicación para obtener el número de copias o de clones deseado. Este tipo de clonación es utilizado habitualmente con el objetivo de obtener muchas copias de genes que se desea estudiar. La clonación reproductiva tiene como objetivo principal la obtención de un individuo idéntico completo. Y por último, la clonación terapéutica, que tiene como fin último la obtención de células madres pluripotentes para uso terapéutico. En la clonación reproductiva, los investigadores extraen el núcleo de una célula somática madura del animal que se desea clonar. Posteriormente, se lleva a cabo la transferencia del núcleo mediante la técnica de transferencia nuclear de células somáticas. Una vez efectuada la transferencia, se deja que la célula se divida y finalmente se obtiene un embrión que se implanta el vientre de una hembra adulta, lo cual, tras el desarrollo del organismo, dará a luz a un individuo con la misma composición genética que el organismo donante de la célula somática. En la clonación terapéutica, por su parte, el proceso consta de 3 etapas. La primera de ellas consiste en la enucleación o extracción del núcleo de la célula ovocito, que va a ser empleada como célula receptora. Una vez se ha obtenido el ovocito enucleado, se procede a la transferencia del núcleo de interés de la célula donante. Posteriormente se produce la activación del ovocito y la reprogramación de la expresión génica celular. El resultado final es la obtención de células madre embrionarias capaces de dar lugar a células pluripotentes con la capacidad de generar cualquier tipo celular, lo que, entre otras cosas, permite generar células con el objetivo de regenerar y reemplazar tejidos dañados. Una célula madre pluripotente es una célula capaz de dar lugar a cualquier otro tipo celular, es decir, se trata de células
indiferenciadas capaces de dar lugar a células correspondientes a los 3 tipos de linaje embrionario: ectodermo, mesodermo y endodermo.